Contratación pública, episodio 89. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 13 de noviembre de 2021, episodio número 89. Episodio que vamos a dedicar a seguir hablando sobre obligaciones laborales en fase de ejecución de un contrato público. En este episodio hablaremos concretamente de la subrogación de trabajadores. ¡Vamos allá! Las relaciones laborales, las personas, son un elemento clave, fundamental en cualquier organización. También lo son a la hora de ejecutar un contrato público, ya que son las personas las que lo llevan a cabo. Y si además el contrato en cuestión es de obras o de servicios, las personas, además de esenciales, son el principal elemento de coste de ejecución de ese contrato. Aunque las relaciones laborales ya están muy reguladas y aunque la ley de contratos del sector público no crea ninguna obligación nueva, nada que no se deba cumplir ya, existen cuestiones en las que interviene, como es el caso de la subrogación de los trabajadores. Y por eso es importante conocer qué ha dispuesto la ley de contratos del sector público a este respecto y cómo nos afecta cuando existe la obligación de subrogación de trabajadores al resultar adjudicatarios de un contrato público. Así que hablemos de la subrogación de trabajadores en el marco de un contrato público. Y empecemos por definir la subrogación de los trabajadores. Una subrogación es un cambio de empleador, un cambio de la empresa que viene contratando a un trabajador. Por ejemplo, si un ayuntamiento contrata a una empresa para hacer la limpieza de una escuela de educación infantil, con el tiempo, otra empresa podrá hacerse cargo de esa limpieza, de ese contrato. Aunque como el servicio en sí no habrá cambiado, mismo centro de trabajo, el trabajador o trabajadora que venga siendo empleado en la limpieza de la escuela en cuestión pasará a formar parte de la plantilla de la nueva empresa. Solo cambia el empleador, nada más. O sea que el cambio de empresa no extingue la relación laboral. La nueva empresa se subroga en los derechos y obligaciones de la anterior respecto de los trabajadores implicados. Esto ocurre en algunos trabajos o sectores. Que yo conozca, por haberlos tratado con clientes de asesoría, están los trabajos de limpieza, los de jardinería, los de transporte de pasajeros por carretera, el personal adscrito a instalaciones deportivas y gimnasios o la hostelería, los servicios de cafetería y restauración. Y sé que esta circunstancia también está prevista en el convenio del sector del ocio educativo y animación sociocultural, en el de restauración colectiva y en el de seguridad y vigilancia. Aunque seguro que hay más sectores, más convenios colectivos, a los que se aplica esta obligación de subrogación de los trabajadores que vengan desarrollando su trabajo en el marco de un contrato. Por otro lado, esta cuestión de la subrogación de los trabajadores no es exclusiva de los contratos públicos, en absoluto. Afecta por igual al sector público y al sector privado. Cuando hay obligación de subrogación, la hay sea quien sea el cliente. Ya sabes, café para todos. Por tanto, una empresa con empleados que, por ejemplo, se dedica a la limpieza o a la jardinería, sabe perfectamente, o tiene que saber, que el convenio colectivo que regula las relaciones laborales con sus trabajadores prevé la subrogación de estos trabajadores. Venga, vamos al asunto. Porque en el marco de la contratación pública, la subrogación de trabajadores es una cuestión que afecta principalmente a algunos contratos de servicios y a contratos de obras relacionados con el mantenimiento de carreteras o vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento de vías públicas o redes de saneamiento y alcantarillado. Los contratos de obra nueva o de reforma o rehabilitación y los contratos de suministros no están afectados por esta cuestión. En el caso de las obras no lo están por la misma naturaleza de sus prestaciones, que son puntuales, ocurren una vez. Y en el caso de los suministros, debido a que el personal, la mano de obra, no es parte esencial de la prestación, del contrato. La cuestión es que, desde el año 2008,
Cuando un órgano de contratación saca a licitación un contrato que incluye una actividad que ya se viene prestando por parte de una empresa y en la que el convenio colectivo prevé la subrogación, como por ejemplo un servicio de limpieza, la Ley de Contratos del Sector Público obliga al órgano de contratación a informar sobre las condiciones de subrogación de los trabajadores adscritos a la ejecución de ese contrato. Es decir, la obligación de la Administración empieza y acaba con su deber de información, y solo en el caso de que el convenio colectivo que sea de aplicación a la actividad en cuestión prevea la subrogación de trabajadores entre empresas. En el resto de casos, no. Ojo, date cuenta. Lo único que hace la Ley de Contratos del Sector Público es afirmar, asegurar una obligación que ya está establecida en un convenio colectivo en particular y en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en general. Y ahondando en esta cuestión, conviene tener claras tres cosas. 1. La obligación de subrogación nace exclusivamente del convenio colectivo que resulte de aplicación a la actividad en cuestión o de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores a este respecto. 2. El órgano de contratación, el pliego de cláusulas administrativas, no puede obligar o imponer ni tampoco excluir o dispensar de la obligación de subrogación de los trabajadores que vengan prestando un servicio. Recuerda, la obligación de subrogación nace exclusivamente del convenio colectivo o del Estatuto de los Trabajadores. Y 3. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que trata el asunto de la sucesión de empresa, es una regla de derecho necesario, no dispositiva para las partes. Y esto quiere decir que nadie puede alterar lo previsto en la ley, ni la Administración, desde luego que no, ni las empresas, ni los trabajadores. Es algo que todas las partes han de cumplir sí o sí, aunque no se quiera, aunque haya acuerdo entre las partes e incluso aunque llegase a no resultar conveniente. Dicho esto, en una situación así, la obligación del empresario está clara. De forma general, se subrogan los derechos y obligaciones de seguridad social del empresario anterior. Y de forma particular lo hace con los matices o aspectos que haya previsto el convenio colectivo que resulte de aplicación a su actividad. El efecto de la Ley de Contratos del Sector Público en todo esto es establecer unas obligaciones para el órgano de contratación, obligaciones de información que ciertamente favorecen al licitador o empresa que está optando al servicio, ya que la subrogación se va a dar de cualquier forma, por lo que cuanta más información se tenga sobre ella, mejor. Hasta aquí, todo bien. Pero es que además, el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público no se limita a obligar al órgano de contratación a informar. También establece que la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación debe constar en el pliego de cláusulas administrativas. E incluso la ley ha previsto que, como mínimo, y lo cierto es que no podemos esperar mucho más que esto, la información que se debe proporcionar de cada trabajador a subrogar debe ser, por un lado, antigüedad, muy importante, categoría profesional, obvio, tipo de contrato, importantísimo, duración del contrato, ojo con esto, indefinido, temporal, jornada, esencial, y por supuesto, el salario bruto anual de cada trabajador, además de cualquier otro pacto que pueda existir entre empresa y trabajador, como podrían ser pluses, complementos, pactos extraconvenio, pagos pendientes, etc. Bueno, la ley también obliga a que se informe sobre el convenio colectivo que es de aplicación, algo que en la mayoría de los casos será evidente, pero bueno, por si acaso tampoco está de más. La cuestión es, ¿de dónde sale toda esta información? Porque claro, de entrada el órgano de contratación no tiene acceso a toda esa información. De hecho, es que ni le va ni le viene. Pero no te preocupes, que el legislador lo ha previsto todo. En el mismo artículo 130 se obliga a que la empresa que venga empleando a esos trabajadores proporcione toda esa información al órgano de contratación, cuando éste se lo requiera, claro. Bien, hasta aquí lo que está previsto, que pinta muy bien, pero que no resuelve el asunto. Ahora vamos a hablar de los problemas relacionados con la información que deben facilitar las empresas. Porque, para empezar, cuando el órgano de contratación requiere esta información a la empresa, lo hace en los términos previstos en el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público. Sin más.
Y cuando la empresa le da la información, cuando la empresa atiende al requerimiento de información que le hace el órgano de contratación, bueno, pues el órgano de contratación la recibe, sin más. Y de entrada, lo normal es que las personas del órgano de contratación que reciben esta información tengan, en el mejor de los casos, una ligera idea sobre todas estas cuestiones de índole laboral vinculadas al sector privado. Por tanto, van a dar por buena la información que les den, ni la van a cuestionar ni la van a examinar críticamente. Y no lo van a hacer por dos razones. La primera, y podría ser la única, es que el órgano de contratación no está obligado a contrastar la veracidad o precisión de la información que le está dando la empresa que actualmente está ejecutando el contrato. Y la segunda es que no se pueden pedir peras al olmo. Por ser una temática que excede de su competencia, de su día a día, el personal de un órgano de contratación no tiene ni la experiencia ni el conocimiento que se requiere para hacer un análisis que permita cuestionar la información que están recibiendo. Otra cosa es que el órgano de contratación sí que puede, e incluso debe, entrar a valorar la documentación que recibe. De alguna manera, debe comprobar si se ajusta a lo que se necesita para cumplir el contrato. O sea que, aunque el órgano de contratación dará por buena a priori la información recibida, sí que es cierto que puede e incluso debe comprobar si lo que se entrega es suficiente para que los licitadores tengan suficiente información sobre las condiciones de subrogación. Por eso, para el órgano de contratación, con tal que la empresa aporte lo que se le ha pedido, que es lo que la ley prevé de forma expresa, fin de la historia, obligación cumplida. Ahora bien, los que empleamos a personas sabemos que con esa información nos podemos hacer una idea. Sí, que es mejor tener esto que nada, desde luego. Aunque para calcular el coste con un mínimo de precisión necesitamos más información. Ya que cuando en un contrato hay subrogación de trabajadores, lo normal será que los costes asociados a esos trabajadores sean el elemento principal del coste. Al fin y al cabo, te estás jugando tu dinero y la posibilidad de resultar adjudicatario de un contrato. Necesitas saber más. Por ejemplo, para calcular el coste con precisión, para saber dónde te metes, a mí me gustaría saber, oye, pues, si hay absentismo, ¿de quién y en qué medida? Esto cuesta mucho dinero. Si hay antecedentes de bajas prolongadas, recurrentes o antecedentes de enfermedad profesional. Ojo lo que heredas. Si alguna de estas personas tiene la condición de representante de los trabajadores, ya que eso supondrá, como mínimo, 15 horas al mes dedicadas a ese cometido. Un mes al año dedicados a este asunto. Claro, calcula el coste de eso y repártelo. Y también, pues, cuántos trabajadores tienen alguna discapacidad y cómo repercute esta, tanto en las cotizaciones, que será positivo, como en la operativa del trabajo. Ahí cuidado. En fin, seguro que a ti se te ocurren más cosas. El problema es que todas estas cosas que acabo de nombrar, pues te vas a quedar sin saberlas, porque no lo prevé expresamente la ley de contratos del sector público y porque en la práctica el órgano de contratación se va a ceñir a pedir lo que hay previsto en la ley. E incluso porque la doctrina considera que algunas de estas cuestiones no son esenciales o no te las tienen por qué decir. Aunque a tu juicio y al mío y al de cualquier empleador y también a efectos prácticos, todas esas informaciones son necesarias para, como dice la ley, permitir una exacta evaluación de los costes laborales. ¿Tú qué opinas? Bueno, la cuestión es que así están las cosas. Mejor de lo que estaban, sí, pero lejos de lo que deberían. Aunque los problemas no acaban aquí. La empresa que viene prestando el servicio sabe que está obligada a proporcionar esta información. Y si no lo sabe, lo que sí sabe es que se la han pedido y que tiene que responder. Lo que sea que sirva para cumplir el expediente. Y aunque la ley de contratos del sector público establece que si la empresa que viene prestando el servicio oculta información o miente, podemos reclamar contra ella. Bueno, no me detendré en esto porque la verdad es que lo normal es que la gente tienda a pintar las cosas peor de lo que son o están para tratar de sacar ventaja de ello. Aparte de la precisión, alcance y otros detalles sobre cómo esa empresa responda y cómo esa información sea recibida, ya hemos dicho que quien recibe la información la da por buena por no tener ni obligación
ni experiencia ni conocimiento para cuestionar lo que le están dando, lo que está recibiendo, nos podemos encontrar con otros problemas. Te cuento cosas que mis clientes se han encontrado. Plantillas hinchadas, sobredimensionadas. Empresas que declaran adscritas a la ejecución del contrato a más personas de las que son necesarias, a más personas de las que en la realidad están adscritas al contrato e incluso a más personas de las que es incluso factible a nivel funcional y de costes que estén adscritas a ese contrato. En una palabra, aberraciones que tratan de inducir a error, de distraer, de hinchar costes. O la adscripción a la ejecución del contrato de los trabajadores con mayor antigüedad de la plantilla, que también lo he visto. O colocar a familiares en la plantilla a subrogar, colocar. O hacer cambios en las condiciones de trabajo en los meses previos a la finalización del contrato. Pues cambios de salario, de jornada, en fin, tela marinera. Desde luego que, ni mucho menos, todo el mundo es así, aunque en todas partes hay listillos, o mejor dicho, gente que se pasa de lista. Al fin y al cabo, este es el país en el que se creó el subgénero literario de la novela picaresca. En fin, ya sé que he planteado muchos problemas y pocas o ninguna solución. Y lo cierto es que toda esta cuestión tiene muchos más matices. Solo hablar de la información que deben facilitar las empresas, del papel de los órganos de contratación, de las medidas coercitivas que existen, del ejercicio de la acción directa, de las opciones de los licitadores para pedir información adicional y de la forma de hacerlo correctamente, de la alternativa de impugnar el pliego de cláusulas administrativas. Bueno, pues todo esto nos ocuparía al menos 2, 3 y hasta 4 episodios de este podcast. Y bueno, el propósito de este episodio es que conozcas la subrogación. No es saberlo todo sobre la subrogación, ¿no? Es un tema que da mucho de sí. Sigamos, porque por otro lado, al hilo de la información recibida y a la hora de valorar el impacto de la subrogación, conviene conocer algunas otras cuestiones de índole puramente laboral. Y no pretendo ser exhaustivo con estas cuestiones que tienen que ver con los aspectos puramente laborales, porque son cosas que, la verdad, no conozco en profundidad. He tenido pocas experiencias en primera persona sobre subrogación de trabajadores. Gran parte de lo que sé lo he vivido a través de empresas a las que he asesorado. Aunque sí es cierto que como empleador, como empresario, hay cuestiones que, si no estás familiarizado con el asunto, es importante conocer. Y es que, en calidad de asesor, de consultor sin corbata, he podido vivir situaciones a través de mis clientes que merece la pena nombrar, aunque sea brevemente. Cuestiones como, por ejemplo, que los trabajadores están obligados a ser subrogados y deben aceptarlo, que es obligatorio para ellos ir a la nueva empresa, no tienen otra opción, que es ilegal firmar un nuevo periodo de prueba, te los comes hablando en plata, que los trabajadores mantienen la antigüedad a todos los efectos, cálculo de indemnizaciones por despido, salarios, etc. Que obviamente el trabajador no puede renunciar a la antigüedad firmando un finiquito. Que de entrada los trabajadores mantienen el salario y que, aunque eso se pueda cambiar, resulta realmente muy difícil. Que la empresa que recibe los trabajadores responde de los salarios y, atención, también las cotizaciones que no se hayan hecho por la empresa cedente. O sea, que la empresa que recibe es responsable de las deudas de la empresa anterior respecto de esos trabajadores. Que la jornada de trabajo, los horarios o el salario pueden ser modificados, aunque eso sí, cuando existan causas objetivas que lo justifiquen. Y prepárate para, si es necesario, justificarlo ante un juez, por si acaso. Que no se pueden modificar los contratos de trabajo, que quien era fijo lo era y lo seguirá siendo. Que todo tiene que contar con el visto bueno de los representantes de los trabajadores. Bueno, sí los hay. Y por supuesto que si tienes inspección, prepárate, porque te va a caer una sanción por la mínima cosa que sea parte de la ley o del convenio. Nada de todo esto son cuestiones extrañas a cualquier empresa o empleador que en su actividad esté obligado a subrogar. O sea que no son nada del otro mundo y forman parte de las reglas habituales entre empleadores y trabajadores. Aún así, tela marinera, como para quejarnos de la contratación pública. Bueno, las cuestiones laborales sí que son complejas y además salen carísimas. Bueno, ya para ir acabando, hablemos de otros problemas que pueden surgir en la subrogación de trabajadores por efecto de la contratación pública. Hasta ahora hemos hablado de los problemas que tienen origen en las cuestiones de índole puramente laboral.
Aunque conviene tener en cuenta que el hecho de que la subrogación se produzca en el marco de un contrato público también puede añadir problemas o agudizar los problemas que ya, de forma natural, se originan por esta cuestión de la subrogación. Son las situaciones que tienen que ver con el contrato en sí y sus condiciones, como es el caso que se da cuando hay una reducción del alcance del contrato. Cuando la Administración ha reducido sus necesidades y la cantidad de trabajo que hay en el contrato es menor o el número de horas necesarias o requeridas también lo es. En este caso de reducción de alcance, pues podremos reducir proporcionalmente la jornada de trabajo o acudir incluso a un despido por causas objetivas. La verdad es que ninguna de las dos cosas son sencillas y la segunda además cuesta dinero. Aunque la circunstancia más compleja se da cuando un contrato que venía siendo único pasa a estar dividido en lotes. Hablaba de los lotes en los contratos públicos en el episodio 43. En ese caso las cosas se pueden complicar y mucho, ya que dependiendo del trabajo que se vaya a realizar, la asignación del personal a los distintos lotes puede crear problemas añadidos y además importantes. Y cuidado, porque además quien crea el problema, quien ha dividido el contrato en lotes, no aparece en el momento de la subrogación ni va a ayudar a solucionar nada. En fin, espero haberte dado una panorámica de la subrogación en el marco de la contratación pública, una cuestión que por estar relacionada con todos los aspectos de las relaciones laborales se convierte en especialmente complicada. Así que, en resumen, la subrogación de trabajadores no es más que un cambio de empleador, un cambio de la empresa que viene contratando a un trabajador. Una cuestión que afecta por igual al sector público y al sector privado, ya que la obligación de subrogación tiene origen en la legislación laboral y no depende de la condición de público o privado de quien recibe el trabajo. Cuestiones que son, o que debieran ser, perfectamente conocidas por las empresas a las que afecta esta circunstancia, ya que normalmente es en los convenios colectivos donde se explicita y concreta claramente esta obligación de subrogación. En el marco de la contratación pública, la subrogación de trabajadores es una cuestión que afecta principalmente a algunos contratos de servicios de prestación sucesiva, como son los relacionados con labores de conservación, mantenimiento, limpieza, etc. Cuando en un convenio se ha previsto la subrogación de trabajadores, la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 130, establece que los órganos de contratación están obligados a incluir una información mínima en los pliegos, a fin de que los licitadores puedan conocer las condiciones de subrogación de los trabajadores implicados, la herencia que recibirán. Una información que es bienvenida, sin duda, aunque no siempre es todo lo completa y veraz que se requiere para hacer un cálculo preciso del precio de la oferta. La subrogación de trabajadores en el marco de un contrato público añade a la ya de por sí particularidad de este los rigores y exigencias de la legislación laboral a este respecto. Y por eso es importante conocer las implicaciones en el ámbito laboral y también en el de la contratación pública. Por último, si vas a presentar oferta para un contrato con subrogación de trabajadores, no dejes de consultar con tu asesor laboral. Y hasta aquí el episodio 89. En el próximo episodio seguimos hablando sobre cuestiones laborales y contratación pública. El tema da de sí y aun a riesgo de aburrirte hay que seguir profundizando en él. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana. Vaya resfriado que llevo. A ver si la semana que viene estoy mejor. Chao.